Juan, un taxista de Hermosillo, Sonora, estaba acostumbrado a trabajar largas horas para llevar el sustento a su familia. Aunque prefería transportar a sus clientes habituales, a veces aceptaba desconocidos por necesidad. Esa noche, casi a medianoche, cuando ya estaba por regresar a casa después de un día agotador, vio a dos hombres haciendo la parada en el borde de una calle oscura. Aunque inicialmente pensó en ignorarlos, la urgencia económica lo llevó a detenerse. Los hombres, vestidos completamente de negro, subieron al taxi y le pidieron que los llevara a las afueras de la ciudad. Al principio, no le pareció extraño, pero rápidamente notó que la conversación entre ellos era casi inexistente. Cuando intentó hacerles plática, respondieron con monosílabos, creando un ambiente incómodo y lleno de tensión. Ya fuera de la ciudad, mientras conducía por una carretera desolada, uno de ellos recibió una llamada. Juan no pudo evitar escuchar parte de la conversación. Quedó inquieto al oír que la persona al teléfono decía: «Llevamos a uno, ya vamos en camino». La situación se tornó alarmante cuando intentó responder una llamada de su esposa y uno de los hombres, con un movimiento rápido, le arrebató el teléfono y lo lanzó por la ventana. Luego, sacó una navaja y la apuntó hacia su cuello, ordenándole que siguiera conduciendo sin hacer preguntas. El terror se apoderó de Juan mientras obedecía en silencio, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba más a un destino del que tal vez no volvería. Finalmente, los hombres lo guiaron por un camino entre el monte, hasta llegar a una casa abandonada de 3 pisos. Allí, lo obligaron a bajar del taxi y caminar hacia el interior. A cada paso, el miedo crecía en su interior. Dentro de la casa, el ambiente era aún más aterrador. Un olor fétido llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, y un grupo de personas con capas negras lo esperaba en el último piso. Al entrar, vio a otras 3 personas amarradas y aterrorizadas, lo que confirmó sus peores temores. Sin poder defenderse, fue golpeado y atado junto a las otras víctimas. La escena que se desarrolló ante él fue indescriptible. Un ritual oscuro comenzaba, con rezos en idiomas incomprensibles, cortes en la piel para recolectar sangre, y risas macabras que llenaban el espacio. Juan supo que su vida estaba en grave peligro. Sin embargo, antes de que los perpetradores pudieran completar el ritual, escucharon el ruido de un vehículo acercándose. La intervención inesperada de soldados en la zona resultó ser su salvación. En cuestión de minutos, los agresores huyeron, dejando atrás a las víctimas. Juan fue liberado y llevado al hospital, donde despertó al día siguiente con su esposa a su lado. Aunque sobrevivió, las secuelas psicológicas de aquella noche lo perseguirían por siempre. José Luis, un taxista que trabajaba en las noches en Veracruz, comenzó su turno como cualquier otro día. Se dirigía hacia la central de autobuses, su lugar habitual para recoger clientes, cuando, al detenerse en un semáforo, una señora de alrededor de 60 años, vestida completamente de negro, subió repentinamente a su taxi sin previo aviso. José Luis, sorprendido por la acción, le pidió que la próxima vez hiciera la parada antes de subirse, ya que podría ser peligroso. Ella, con una voz tranquila pero firme, solo respondió: «Llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa», mientras le entregaba un papel con una dirección. Durante el trayecto, José Luis no podía evitar sentirse incómodo. A través del retrovisor, notó que la mujer no dejaba de mirarlo fijamente con unos ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Intentó romper la tensión preguntándole si estaba bien, y ella respondió que tenía que llegar rápido a casa porque su esposo e hijo la estaban esperando. Para calmar su propia inquietud, aceleró un poco para llegar cuanto antes. Al llegar a la dirección, se encontró con un lugar desolado, apenas iluminado por la luna. Había una casa, pero estaba completamente abandonada, con signos evidentes de que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Confundido, José Luis le dijo a la señora que parecía haberse equivocado.
pero ella respondió con tranquilidad: «Aquí es. Gracias», y salió del taxi, dirigiéndose hacia la casa. José Luis, preocupado por dejar a una mujer sola en un lugar tan peligroso, decidió esperar unos minutos en su taxi, esperando verla regresar. Sin embargo, al no tener señales de ella, bajó y se asomó a la casa con su celular como linterna. Dentro no había nadie. La señora había desaparecido sin dejar rastro. Al regresar a su taxi, aún aturdido por lo sucedido, decidió buscar la dirección en internet. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace 10 años, esa casa había sufrido un trágico incendio debido a una fuga de gas. En el accidente, murieron un hombre y su hijo de 8 años, quienes estaban dentro de la casa. En la misma noticia, encontró la foto de la mujer que había subido a su taxi. Ella era la madre y esposa de las víctimas, quien había fallecido esa misma noche tras sufrir un infarto al enterarse de la tragedia mientras estaba fuera de la ciudad por trabajo. El terror lo invadió al darse cuenta de que había transportado a un espíritu. Aquella mujer seguía intentando llegar a casa con su familia, atrapada en un ciclo de dolor y pérdida. José Luis nunca olvidará esa noche, que lo marcó para siempre y lo hizo cuestionar todo lo que creía sobre el más allá. Jorge, un taxista de Aguascalientes con más de 2 décadas de experiencia, recordó con detalle una de las historias más perturbadoras que vivió cuando apenas comenzaba su carrera. Todo ocurrió durante un turno nocturno. Había llevado a un pasajero al aeropuerto y, mientras esperaba otro viaje, un hombre bien vestido le solicitó que lo llevara a su hotel. El hombre iba acompañado de una mujer extremadamente pálida, con un elegante atuendo negro que contrastaba con su silencio inquietante. El hombre colocó una maleta en la cajuela mientras la mujer subía al taxi sin decir una palabra. Durante el trayecto, el hombre se dedicó a hablar por teléfono sobre asuntos de negocios, sin prestar atención a la mujer. Jorge, observándolos a través del retrovisor, notó que ella permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, evitando cualquier contacto visual. Cuando la llamada terminó, el hombre le preguntó a Jorge cuánto tiempo faltaba para llegar al hotel. Jorge respondió que ya estaban cerca, e intentando romper el silencio, comentó: «Usted y su esposa llegarán con tiempo para arreglarse». El hombre, con evidente confusión, respondió: «¿Mi esposa? Vengo solo. Estoy divorciado». Esa respuesta congeló a Jorge. Miró de nuevo al retrovisor y la mujer ya no estaba. Había desaparecido por completo. La impresión fue tal que casi pierde el control del vehículo. Tratando de mantener la compostura, Jorge no mencionó nada al hombre, quien parecía no haberse percatado de la extraña situación. Al llegar al hotel, el hombre pagó, bajó su maleta y se despidió. Jorge, aún conmocionado, decidió terminar su turno y regresar a casa. Al día siguiente, Jorge fue despertado por un detective que tocaba a su puerta. Le explicó que habían dado con él a través de las cámaras de seguridad del hotel y necesitaban interrogarlo sobre el pasajero que había llevado la noche anterior. Según el detective, ese hombre había sido encontrado sin vida en su habitación esa misma mañana. La policía sospechaba de un asesinato, pues alguien había ingresado al hotel sin ser registrado en las cámaras. Jorge, aún asustado, contó lo poco que sabía, pero omitió mencionar a la mujer que había visto subir al taxi. Sin embargo, semanas después, un video del caso se hizo viral. En las imágenes del hotel, se veía al hombre bajándose del taxi, pero detrás de él se distinguía claramente una sombra oscura, como si alguien más lo estuviera acompañando. Para Jorge, no había duda de que se trataba de la mujer que vio esa noche. Las especulaciones comenzaron a circular entre quienes vieron el video. Algunos decían que la sombra era la muerte, que había llegado a reclamar la vida de aquel hombre. Jorge, por su parte, decidió no volver a hablar del tema, aunque la experiencia quedó grabada en su memoria como uno de los encuentros más aterradores de su vida. Carlos Contreras,
un taxista del Estado de México, compartió una experiencia que, aunque no tenía elementos paranormales, fue una de las más aterradoras de su vida. Una noche, después de dejar a una cliente en su casa, decidió detenerse en una esquina junto a un terreno baldío para contestar una llamada. Estaba a punto de reanudar su camino cuando un hombre salió del terreno con una gran maleta y se acercó al taxi. El hombre, bien vestido y de aspecto presentable, pidió un viaje, aunque Carlos dudó inicialmente. El hombre, en un tono relajado, explicó que había entrado al solar para hacer sus necesidades, lo que disipó momentáneamente las sospechas del taxista. Carlos aceptó llevarlo y el hombre colocó su maleta en la cajuela antes de subir al vehículo. Durante el trayecto, Carlos notó que el hombre estaba visiblemente nervioso. Movía las piernas constantemente y miraba hacia todos lados. Intentó entablar conversación para aliviar la tensión, preguntándole si venía de un viaje. El pasajero, después de titubear, respondió que se estaba mudando. La incomodidad en el ambiente era palpable, y Carlos optó por guardar silencio y concentrarse en manejar. De repente, mientras conducían por una avenida generalmente transitada pero ahora desierta, Carlos escuchó golpes y gritos provenientes de la cajuela. Sobresaltado, giró hacia el pasajero y le exigió una explicación sobre el contenido de la maleta. El hombre, en pánico, le ordenó detener el auto, pero al estar en medio de la avenida, Carlos no pudo hacerlo de inmediato. De forma inesperada, el hombre abrió la puerta del taxi y saltó del vehículo en movimiento. Afortunadamente, la velocidad no era alta, y el hombre logró levantarse y correr en dirección contraria, casi siendo atropellado por otros autos. Carlos, atónito, se estacionó rápidamente para revisar la cajuela. Cuando abrió la maleta, encontró a una mujer herida y desmayada en su interior. Sin perder tiempo, llamó a la policía y a una ambulancia. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a la mujer al hospital, mientras Carlos explicaba lo sucedido a las autoridades. Días después, Carlos vio las noticias y se enteró de que la mujer había sobrevivido y contado su historia. El hombre que abordó el taxi era su exnovio, quien, tras secuestrarla, intentó quitarle la vida en el terreno baldío antes de meterla en la maleta creyendo que estaba muerta. Gracias a Carlos, la mujer fue rescatada, y la policía inició una búsqueda del sospechoso. Semanas después, lo encontraron en Jalisco, y fue arrestado para enfrentar la justicia. Carlos reflexionó sobre el horror de esa noche y concluyó que, aunque no fue algo sobrenatural, el hecho de que existan personas capaces de cometer actos tan atroces es mucho más terrorífico que cualquier historia paranormal. José Luis, un taxista de Veracruz, narró una experiencia aterradora que vivió mientras trabajaba una noche. Salió como de costumbre a buscar clientes en las cercanías de la central de autobuses, un lugar donde generalmente encontraba buen flujo de pasajeros. Sin embargo, antes de llegar, mientras esperaba en un semáforo, algo extraño ocurrió. De la nada, una mujer mayor, de aproximadamente 60 años, toda vestida de negro, apareció y subió al taxi sin previo aviso. José Luis, sorprendido y un poco molesto, le pidió que tuviera más cuidado al abordar, ya que podría haber sido atropellada. La mujer, sin inmutarse, simplemente le respondió: «Llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa». Le entregó un papel con una dirección escrita, algo desgastado, y José Luis, aunque extrañado, decidió comenzar el viaje. Durante el trayecto, José Luis se sintió incómodo, pues notó que la mujer lo miraba fijamente a través del retrovisor. Su mirada era penetrante y sus ojos parecían enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Al preguntarle si estaba bien, ella respondió que debía llegar rápido a casa, donde la esperaban su esposo y su hijo. Aunque inquieto, José Luis aceleró para llegar cuanto antes. Al llegar a la dirección indicada, lo que encontró lo dejó perplejo. Era una zona completamente vacía,
con una única casa abandonada, deteriorada y en ruinas. Le dijo a la mujer que tal vez se había equivocado de lugar, pero ella insistió. Aquí es, gracias. Bajó del taxi y entró en la casa. José Luis, confundido y preocupado por la seguridad de la mujer, esperó unos minutos en su vehículo. Al no verla salir, decidió bajarse para llamarla y verificar que todo estuviera bien. Gritó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse a la casa, iluminó con su celular, pero no encontró a nadie. La mujer había desaparecido. Inquieto y lleno de dudas, José Luis regresó a su taxi y se dirigió a su hogar. Una vez en casa, buscó la dirección en internet para despejar su curiosidad. Lo que descubrió lo dejó helado. La dirección estaba relacionada con una tragedia ocurrida hacía 10 años. Según las noticias, la casa se había incendiado debido a una fuga de gas, y en el accidente murieron un hombre y su hijo pequeño. La mujer de la familia, quien trabajaba fuera de la ciudad, sufrió un infarto fulminante al recibir la noticia y falleció antes de poder regresar. José Luis se dio cuenta de que la mujer que había abordado su taxi era la misma que aparecía en las fotografías de las noticias. Estaba convencido de que el espíritu de aquella madre seguía buscando a su familia, atrapada en el lugar donde ocurrió la tragedia. El relato de José Luis es un claro ejemplo de cómo el pasado puede manifestarse de formas inexplicables, dejando una huella imborrable en quienes lo experimentan. Jorge, un taxista de Aguascalientes, compartió una de las experiencias más impactantes de su carrera, vivida cuando apenas comenzaba a trabajar en el oficio. Aquella noche, Jorge llevó a un pasajero al aeropuerto y, mientras esperaba a otro cliente, un hombre elegante acompañado de una mujer misteriosa abordó su taxi. Ambos vestían trajes negros impecables y daban la impresión de ser personas adineradas. La mujer, especialmente, llamó la atención de Jorge por su extrema palidez y su postura inusualmente rígida. Primero subió la mujer, mientras el hombre guardaba su maleta en la cajuela. Luego, el hombre tomó asiento y comenzó a hablar por teléfono sobre asuntos de negocios, completamente ajeno a su alrededor. La mujer, en cambio, permaneció en completo silencio durante todo el trayecto, con la cabeza agachada, evitando cualquier contacto visual. A mitad del recorrido, el hombre interrumpió su llamada y preguntó cuánto tiempo faltaba para llegar al hotel, preocupado por no llegar tarde a una cena de negocios. Jorge, tratando de ser amable, le respondió que no se preocupara y comentó que tanto él como su esposa llegarían a tiempo para arreglarse. Sin embargo, la respuesta del hombre fue desconcertante. «Esposa, yo vengo solo. Además, estoy divorciado». La respuesta del hombre desconcertó a Jorge, quien inmediatamente revisó el retrovisor, pero ya no vio a la mujer. La pasajera que había subido al taxi con el hombre había desaparecido. El corazón de Jorge se aceleró y, por poco, perdió el control del vehículo. Para evitar más confusiones, decidió no mencionar lo ocurrido al hombre, quien parecía no haber notado nada extraño. Finalmente, Jorge dejó al hombre en su destino, quien agradeció y se retiró al hotel. Todavía nervioso por lo sucedido, Jorge decidió terminar su jornada y regresar a casa. Unos días después, la calma de Jorge se vio nuevamente alterada cuando recibió la visita de un detective de la fiscalía. Este le informó que el hombre que había dejado en el hotel fue encontrado sin vida esa misma noche. Según las autoridades, alguien logró entrar a la habitación sin ser captado por las cámaras de seguridad y cometió el asesinato. El detective preguntó si Jorge había notado algo extraño durante el trayecto, pero Jorge decidió omitir la parte de la mujer misteriosa. Semanas después, un video de las cámaras de seguridad del hotel se hizo viral en las redes sociales. En él, se veía al hombre bajándose del taxi. Detrás de él, una sombra negra también descendía del vehículo. Jorge supo inmediatamente que se trataba de la misma figura que había desaparecido en su taxi.
La teoría más popular entre los que vieron el video era que aquella sombra negra era la muerte, acompañando al hombre hacia su destino final. Aunque Jorge nunca sabrá con certeza qué fue lo que experimentó aquella noche, el recuerdo de la mujer pálida y la sombra negra sigue persiguiéndolo. Carlos Contreras, un experimentado taxista del Estado de México, compartió una experiencia que, aunque no fue paranormal, lo marcó profundamente. Aquella noche, Carlos había dejado a una señora en su casa y, al doblar en una esquina, se estacionó momentáneamente frente a un terreno baldío para responder una llamada. Apenas había colgado cuando notó a un hombre saliendo del terreno con una maleta grande y descuidada. El hombre, bien vestido y aparentemente presentable, se acercó al taxi y pidió un servicio. Carlos dudó en subirlo, desconfiando de su procedencia, pero el hombre, notando la vacilación, explicó que había estado usando el terreno para hacer sus necesidades y por eso salió de ahí. Aunque la excusa era innecesaria, el tono amable del hombre convenció a Carlos de permitirle abordar. El pasajero metió la maleta en la cajuela y le dio la dirección de destino. Durante el trayecto, el hombre lucía nervioso, moviendo constantemente las piernas y mirando a su alrededor. Carlos, intentando romper la tensión, preguntó si se estaba mudando. La respuesta del hombre fue breve. Sí, estoy mudándome. Cortando cualquier intento de conversación, la atmósfera cambió drásticamente cuando, en medio de la avenida, Carlos escuchó golpes y gritos provenientes de la cajuela. Alarmado, volteó a mirar al hombre por el retrovisor, quien con rostro pálido le ordenó detenerse. Sin embargo, debido al tráfico, no pudo detenerse de inmediato. Fue entonces cuando, de forma repentina, el hombre abrió la puerta del taxi y saltó mientras el vehículo aún estaba en movimiento. Carlos, atónito, observó cómo el hombre se levantaba y corría en dirección contraria, casi siendo atropellado en su huida. Carlos, aún en shock, logró estacionarse y corrió hacia la cajuela. Los golpes y gritos habían cesado, pero al abrir la maleta encontró algo que nunca olvidaría. Una joven gravemente herida, desmayada pero con signos de vida. Sin dudarlo, llamó a la policía y a una ambulancia. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. Trasladaron a la joven al hospital y Carlos tuvo que rendir declaración sobre lo ocurrido. Días después, Carlos vio la noticia en televisión. La joven, que sobrevivió al ataque, reveló que el hombre era su exnovio, quien la había traído al terreno baldío con engaños. Allí, intentó acabar con su vida, pero al creerla muerta, la metió en la maleta para deshacerse de ella. Gracias a la intervención de Carlos, la joven fue salvada. El hombre, que inicialmente logró escapar, fue localizado y arrestado en Jalisco semanas después. Ahora enfrenta cargos graves y está tras las rejas. Carlos reflexionó sobre la experiencia, reconociendo que aunque no fue un evento paranormal, fue mucho más aterrador por la brutal realidad que reflejó. Desde ese día, Carlos maneja con más cautela, recordando siempre que la vida puede ser más aterradora que cualquier leyenda. Muchas gracias por seguir aquí. Continuamos con la siguiente experiencia. José Luis, taxista en Veracruz, recuerda una noche particular que dejó huella en su vida. Eran alrededor de las 8 de la noche y, como de costumbre, se dirigía hacia la central de autobuses, el lugar donde solía encontrar más clientes. Mientras esperaba en un semáforo, una mujer apareció repentinamente y, sin previo aviso, subió a su taxi. Esto lo sorprendió y asustó, ya que no la había visto acercarse. La mujer, de unos 60 años y vestida completamente de negro, tenía una expresión seria y ojos que parecían haber estado llorando. José Luis, algo molesto por la forma en que abordó, le dijo amablemente que la próxima vez pidiera el servicio antes de subir, ya que podía ser peligroso. Ella respondió con frialdad: «Llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa».
Le entregó un papel viejo con una dirección y se acomodó en el asiento trasero. Mientras conducía, José Luis notó algo inquietante. La mujer lo observaba fijamente a través del retrovisor, con una mirada penetrante que lo incomodaba profundamente. Intentó romper la tensión preguntándole si estaba bien, a lo que ella respondió que necesitaba llegar rápido porque su esposo e hijo la estaban esperando. Aceleró un poco para llegar lo antes posible. Al llegar a la dirección, se encontró con una zona desolada. Había una sola casa, completamente abandonada, con ventanas rotas y muros desgastados. Confundido, le comentó que parecía haberse equivocado de lugar, pero ella insistió. Aquí es, gracias. Bajó del taxi y entró directamente en la casa sin titubear. José Luis esperó unos minutos en su taxi, preocupado por la seguridad de la mujer. Después de no ver señal de ella, decidió bajar y llamarla desde la puerta de la casa, pero no obtuvo respuesta. Encendió la linterna de su teléfono y se asomó al interior, encontrando solo polvo, escombros y abandono. La mujer había desaparecido. Atónito, regresó al taxi y, aún nervioso, buscó la dirección en internet. Lo que descubrió lo dejó helado. Hacía 10 años, esa casa había sufrido un incendio devastador debido a una fuga de gas. En el incidente, murieron un hombre y su hijo pequeño. La noticia también relataba que la madre, al enterarse de la tragedia, sufrió un infarto fatal mientras regresaba de un viaje de trabajo. La imagen de la mujer que había subido a su taxi estaba en las noticias. Era la misma que apareció esa noche, intentando llegar a casa con su familia. José Luis quedó impactado al comprender que había transportado a un espíritu. Nunca volvió a tomar la misma ruta y, hasta el día de hoy, recuerda esa experiencia con una mezcla de miedo y compasión. Jorge, un taxista con más de 20 años de experiencia en Aguascalientes, relata una experiencia que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue poniéndole los pelos de punta. Todo ocurrió una noche en la que había llevado a un pasajero al aeropuerto. Mientras esperaba otro viaje, un hombre bien vestido, con traje elegante y un portafolio en mano, le solicitó un traslado a un hotel cercano. Junto a él, una mujer vestida completamente de negro, con un atuendo muy elegante, también subió al taxi. Jorge recuerda que el hombre parecía un hombre de negocios ocupado. Mientras el hombre guardaba su maleta en la cajuela y hablaba por teléfono sobre temas laborales, la mujer se sentó en silencio en el asiento trasero. Ella mantenía la cabeza baja, y Jorge apenas podía distinguir su rostro. El hombre colgó la llamada y le preguntó cuánto faltaba para llegar al hotel, preocupado por no retrasarse para una importante cena de negocios. Jorge trató de tranquilizarlo asegurándole que llegarían a tiempo. Mientras revisaba su reloj en el teléfono, comentó amablemente: «Usted y su esposa aún tendrán tiempo para arreglarse». Sorprendido, el hombre respondió: «Mi esposa, yo vengo solo. Además, estoy divorciado». El comentario del hombre heló a Jorge. Instintivamente, miró por el retrovisor hacia el asiento trasero donde, momentos antes, había estado sentada la mujer. El asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y por un instante perdió el control del taxi, casi provocando un accidente. Nervioso, se disculpó con el pasajero, quien lo miraba con desconcierto, ajeno a lo que Jorge acababa de experimentar. Cuando llegaron al hotel, el hombre pagó la tarifa, recogió su maleta y entró al edificio. Jorge, incapaz de seguir trabajando esa noche, decidió regresar a casa. La imagen de la mujer y su repentina desaparición lo atormentaron durante todo el trayecto. Al día siguiente, cuando apenas comenzaba a procesar lo sucedido, un detective de la fiscalía llamó a su puerta. El detective le explicó que estaban investigando la muerte del pasajero que Jorge había dejado en el hotel. Lo habían encontrado sin vida en su habitación esa misma madrugada.
Las cámaras de seguridad mostraban que alguien más había ingresado al lugar y lo había atacado, pero el intruso no había sido identificado. Al revisar las imágenes, también encontraron algo perturbador. Cuando el pasajero bajó del taxi, una sombra negra descendió detrás de él. Aunque Jorge sabía lo que había visto la noche anterior, decidió no mencionar nada sobre la mujer. Sin embargo, el video de seguridad se volvió viral, desatando especulaciones entre la gente. Algunos decían que aquella sombra era la muerte en forma física, mientras que otros la consideraban una entidad que había acompañado al hombre hacia su final. Desde entonces, Jorge vive con la incómoda certeza de que aquella mujer, o lo que fuera, no era humana. La experiencia marcó su vida para siempre, recordándole que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Mi nombre es Carlos Contreras, soy taxista en el Estado de México, y esta historia, aunque no es paranormal, les aseguro que es mucho más aterradora que cualquier fantasma. Todo comenzó una noche, después de dejar a una señora en su casa. Al doblar en una esquina, vi un terreno baldío y decidí estacionarme unos minutos para contestar una llamada. Apenas iba a arrancar cuando, de repente, un hombre salió del terreno con una maleta grande y bastante descuidada. El hombre estaba bien vestido, presentable, y no daba la impresión de ser alguien que viviera en la calle. Se acercó a mi taxi y me preguntó si estaba en servicio porque necesitaba que lo llevara a su casa. Admito que dudé. No entendía por qué alguien como él salía de un lugar tan desolado y oscuro. Notó mi desconfianza. Se rió de forma nerviosa y me dijo que había salido del solar porque estaba haciendo sus necesidades. No le había preguntado nada, pero parecía desesperado por justificar su presencia ahí. Finalmente, decidí aceptarlo como cliente. Subió al taxi con su maleta, que colocó en la cajuela. Me dio la dirección y comencé a conducir. Mientras avanzábamos, el hombre parecía inquieto. Movía las piernas constantemente y miraba hacia todos lados como si temiera ser seguido. Traté de entablar conversación para romper el hielo, pero sus respuestas eran evasivas. Me dijo que no venía de viaje, sino que se estaba mudando. Al notar que no quería hablar, opté por conducir en silencio. De repente, mientras íbamos por una avenida que suele estar transitada, aunque a esa hora estaba relativamente despejada, escuché gritos y golpes provenientes de la cajuela. Mi corazón dio un vuelco. Miré al hombre por el retrovisor, y su rostro se transformó en puro pánico. Me ordenó que me detuviera, pero estábamos en plena avenida, sin un lugar seguro donde estacionar. Le pregunté qué estaba pasando y qué había en la maleta. Sin decir palabra, abrió la puerta del taxi y saltó mientras el auto seguía en movimiento. Detuve el taxi como pude y corrí a la cajuela. La maleta estaba medio abierta, y aunque los gritos habían cesado, algo dentro se movía ligeramente. Cuando la abrí, encontré a una mujer malherida, desmayada, con múltiples heridas visibles en su cuerpo. De inmediato llamé a la policía y a una ambulancia, que llegaron rápidamente. Se llevaron a la mujer al hospital, mientras yo daba mi declaración a las autoridades. Días después, vi la noticia en la televisión. La mujer había sobrevivido y contó que aquel hombre era su exnovio. La había llevado con engaños al solar y allí intentó asesinarla, pensando que estaba muerta. La metió en la maleta y planeaba deshacerse de su cuerpo en otro lugar. Afortunadamente, logró sobrevivir gracias a esa pequeña oportunidad que le dio la vida y al hecho de que el hombre eligió mi taxi para su macabro plan. El agresor estuvo prófugo por unos días, pero finalmente fue capturado en Jalisco y ahora está tras las rejas. Este episodio me marcó profundamente. Aunque no fue un encuentro con algo paranormal, sigue siendo una de las experiencias más aterradoras que he vivido como taxista. Saber que estas cosas pueden pasar, y que suceden más seguido de lo que imaginamos, es lo que realmente me causa miedo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por escuchar estas historias aterradoras que compartimos. Si te gustó este video,
No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos llenos de misterio y terror. Compártelo con tus amigos y familia para que juntos podamos esparcir el miedo. Yo soy Fran, y nos vemos en la próxima entrega. Buenas noches y que descansen, si es que pueden.